Bitcoin forma un nuevo punto de entrada justo en el momento en el que la Conferencia de Seguridad de Múnich provoca un cruce de declaraciones entre Estados Unidos y China. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles son las noticias de última hora, te voy a explicar cuál es la entrada que he ejecutado en Bitcoin hace escasas horas y también te voy a decir qué es lo que espero que pase con Bitcoin de cara a las próximas horas. Bueno, antes de nada comentaros que Ledger ha iniciado una campaña por San Valentín donde ofrece 2 Ledger Nano X con grabados personalizados y complementarios al 10% de descuento. A ver, realmente es una pijada, pero sí que es buen momento para invertir en seguridad. ¿Que no te interesa pagar tanto? No te preocupes, te vienes aquí donde pone comparar billeteras y te compras el Ledger Nano S Plus. Yo literalmente tengo 3 Ledgers de estos y depositas allí literalmente todas tus criptomonedas. Ahora que hemos tenido caídas tan importantes y que se hacen más compras de lo habitual, es el momento perfecto para invertir en seguridad. En realidad, cuando se multiplique por 10 el capital que has metido ahora para hacer DCA o por lo que quieras, irás corriendo, te lo puedo asegurar, a comprarte un Ledger. Ledger que evidentemente habrán subido de precio porque el mercado y las condiciones serán otras y todo el mundo tendrá más capital, ¿no? Así que te recomiendo al 100% que inviertas en seguridad sí o sí para proteger lo que es tuyo y ya te olvidas completamente. Abajo en el primer comentario fijado tienes mi link de referidos, evidentemente, porque así en vez de regalar las comisiones a Ledger, pues bueno, apoyas el canal y me las llevo yo, ¿no? Entonces, en cuanto a calendario económico, ya comenté ayer que la semana iba a ir de menos a más y hoy lo más destacable es la festividad que tenemos en Estados Unidos. En cuanto a lo que hemos visto, destacar que el Banco Popular de China anunció hoy que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3,65%, intacto desde la rebaja de 5 puntos básicos que llevó a cabo en agosto del año pasado. Y en cuanto a lo que veremos en las próximas horas, va a comparecer un funcionario del Banco Central de Alemania y un funcionario del Banco de Inglaterra. Los resultados del cuarto trimestre del año 2022 también arrancan despacio esta semana y entre las empresas de Estados Unidos que presentan resultados destacamos a Williams y a Copart. Así que en cuanto a noticias de última hora, como podéis comprobar, está teniendo lugar la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde los líderes de todo el mundo se reúnen para discutir los desafíos geopolíticos. Pues bien, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido con el principal diplomático de China, Wang Yi, para hablar de 2 temas bastante importantes. El primero es sobre el globo de vigilancia de gran altitud de China, que fue derribado el pasado 4 de febrero en Estados Unidos. En referencia a este tema, ha comentado que nadie quiere una guerra fría, pero que también después de hablarlo de forma muy directa y clara, no ha recibido aún ningún tipo de disculpa por parte del funcionario chino. El segundo tema importante del que estuvieron hablando fue sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, donde Antony Blinken comentó que se habían enterado de que China estaba considerando proporcionar ayuda letal a Rusia, entre otras categorías relacionado con armas, ¿no? Recordad que China ya ha estado ayudando a Rusia de formas más diplomáticas, podríamos decir, pero Estados Unidos considera que enviar ayuda letal sería una escalada significativa y así se lo ha hecho saber de forma pública a China. Entonces, no nos vamos demasiado lejos y es que mirad, pobre Rusia, que lo único que está haciendo es intentar invadir Ucrania a la fuerza y que recibe a cambio, ¿no? Un intento de escenificar un ataque nuclear. Rusia afirmó el domingo, hace escasas horas, de forma totalmente pública, que Ucrania plantea falsear un incidente nuclear en su territorio para culpar a Moscú antes de una reunión de las Naciones Unidas, evidentemente sin aportar pruebas de la acusación, ¿no? Ucrania ya ha dicho que tanto ella como sus aliados rechazan tales acusaciones. Bueno, dejando por aquí las noticias, vamos a pasar a hablar ahora ya de Bitcoin y del DXY, ya que quiero hacer ese análisis en ambas direcciones. Antes de nada, comentadme abajo en los comentarios cuáles son las altcoins que queréis que analice, porque voy a preparar, como hace ya un par de semanas o 3 que no lo traigo, un vídeo analizando únicamente todas las altcoins que me pidáis, o al menos las más votadas. Evidentemente, si tienes una altcoin que la conoces tú y tu primo porque habéis creado una pool entre ambos y queréis que la analice, no la voy a analizar porque nadie más me la va a pedir, ¿no? Pero si tenéis altcoins que pues, son las conocidas o son algunas que creéis que pueden salir entre todos los que pongáis comentarios, pues me los escribís y yo las voy a traer analizadas. Entonces, en cuanto a Bitcoin, personalmente, ayer entré en corto, dejando de lado el tema de, ahora vamos a hablar de todo esto, pero bueno, dejando de lado el tema del price action, de que podemos esperar un pullback en términos semanales, de las divergencias que estamos viendo y demás, vamos a centrarnos en los motivos concretos en el corto plazo por los cuales entré en este trade, ¿no? Son varias. El primero de ellos es la dificultad diaria para generar nuevos máximos después de un supuesto pullback finalizado. Vamos a dejarlo ahí. Como podéis comprobar y como ya analizamos, pues bueno, la semana anterior, justamente después de un pullback, como sería el caso, cuando pasas de nuevo para dar una continuación por delante de, en este caso, el máximo anterior,
Lo mismo sería en tendencia bajista. No hay ninguna necesidad ni ninguna disposición de hacer esto que está haciendo, que es debilidad, porque si tú ya has corregido correctamente y has recargado nuevas energías y nueva batería para continuar, no tienes que frenarte en este punto. Con lo cual, esto ya es un tema de alerta, un tema de debilidad, ¿no? Evidentemente, per se, no podemos entrar en corto porque estemos viendo esto, sino que necesitamos más apoyo. Pues bien, como podéis comprobar, si bajamos la temporalidad, que es lo que hay que hacer en este tipo de situaciones, podemos detectar ya un doble techo en 4 horas. Aquí lo tenemos. Impulso, pullback, y cuando estamos pasando, justo lo que he comentado en gráfico diario de desaceleración es esto, que bajando de temporalidad detectamos un doble techo bastante claro. ¿Qué más podemos ver? Si bajamos incluso un poquito más de temporalidad, gráfico de 1 hora, vemos con más contundencia ese doble techo y además también vemos cómo se ha roto esta especie de canal de desaceleración en gráfico de 1 hora, con lo cual son más elementos importantes a añadir. Evidentemente vemos una clara divergencia en MACD, que no solo la vemos en 1 hora, sino que también la vemos en 4 horas. Y finalmente, el momento de ejecutar la entrada es cuando, teniendo en cuenta todos los factores que hemos visto anteriormente, que acabo de comentar, el detonante o el momento de el disparador para ejecutar la entrada es ver esta envolvente bajista en gráfico de 1 hora, ¿vale? Que justamente también coincide, como veis aquí digo, la divergencia MACD que comentaba también en 4 horas, pues en 4 horas también representa esta envolvente bajista que finaliza con esta especie de movimiento o canal correctivo, ¿no? Más allá de eso, entrada a mercado, ejecuto a mercado, stop loss por encima de los máximos anteriores y take profit al gusto de cada uno. O sea, eso ya, yo no es que lo tenga ahí el take profit, sino que fue orientativo en el momento de ejecutar la entrada. Como mínimo buscaré los mínimos anteriores, pero ahora hablaremos un poco de la gestión de la posición, ¿no? Evidentemente yo no recomiendo a nadie ir buscando como un loco entradas en corto. Yo personalmente es la primera que hago en todo este movimiento impulsivo. Y como os digo, voy a ser muy agresivo en la gestión de la posición. En cuanto a lo que esperar de Bitcoin para las próximas horas, con el patrón técnico visto ya es suficiente para esperar caídas, ¿vale? Evidentemente, si he entrado en corto en una posición de este tipo, no cal ser un lince para entender que lo que espero es que durante las próximas horas podamos ver caídas, ¿no? Estamos hablando ya de un doble techo en gráfico de 1 hora, en gráfico de 4 horas, con lo cual un movimiento en corto en este sentido no implica irnos a los 20.000. A menos que se fuera el precio calentando, ¿no? Implica un movimiento en corto plazo. No hay más. Estamos viendo un patrón técnico de 1 hora y del mismo modo que cuando comento que necesitamos ver un pullback semanal más desarrollado porque necesitamos ver un cambio de tendencia en gráfico semanal, no podemos esperar un pullback de un día o en gráfico diario. Si vemos una entrada en 4 horas o en 1 hora, no podemos esperar un movimiento mucho más desarrollado que eso, ¿no? En el caso de que no se desarrolle, es suficiente, como digo, para ver un desarrollo bajista, todos estos conceptos técnicos que hemos comentado, pero en el caso de que no se desarrolle de forma bajista, es muy importante ponernos a analizar lo que se está formando. Y esto se resume en entender el cómo. Igual que en este pullback semanal, como digo, no sabíamos, fijaros, igual que en este pullback semanal de aquí, como digo, no sabíamos cuál iba a ser la forma de este pullback, no sabíamos si iba a ser un movimiento correctivo plano y luego una continuación bajista, no sabíamos qué iba a ser, literalmente no lo sabíamos, y luego nos damos cuenta, pues bueno, que tiene un patrón, una disposición concreta. Fijaros que tiene una especie de canal, lo veremos un poquito mejor en gráfico diario, aquí lo tenemos, pues es un claro canal o una bandera, llamadlo como queráis, da igual, es un movimiento correctivo, ¿no? Una cuña, como queráis, ¿no? En su momento, en los momentos iniciales, no sabíamos qué es lo que iba a ser. Y pues bueno, ahora ya a toro pasado nos damos cuenta, ¿no? Justamente lo que estamos viendo ahora, tampoco sabemos cuál va a ser la forma que va a tener. Por lo tanto las subidas como las caídas tenemos que analizarlas con la palabra cómo, no con la palabra qué. ¿Qué es subir o bajar? ¿Cómo es entender cómo se está formando esa subida o cómo se está formando esa caída? Estamos formando claras divergencias en todas las temporalidades. En gráfico de 4 horas, gráfico diario, gráfico de 1 hora y demás, ¿no? Divergencias que suelen terminar con esas caídas o subidas. Si la divergencia es bajista, en el MACD, en este caso, suele terminar el precio con una caída. Si la divergencia es alcista, suele terminar el precio con una subida. Pero una característica de estas divergencias es que suelen alargarse, por lo que no sería raro, no podríamos descartar en ningún momento, subir y seguir exagerando esa divergencia. Es algo que hemos comentado mucho, pero ahí es justamente donde analizas el cómo y ves si se está formando un patrón de reversión, si se sube a través de noticias, si se sube de forma natural, qué es lo que está pasando con esa subida. ¿Por qué? Pues porque del mismo modo que justamente en este punto de aquí
en gráfico semanal, justamente en este punto de aquí, en gráfico diario, no sabíamos el cómo, o no sabíamos cómo se iba a desarrollar el movimiento, y luego ves que, sí, es verdad, el precio está subiendo, pero como en forma de corrección, no sabemos qué es lo que puede pasar con este punto de aquí, con este patrón. Una subida no tiene por qué significar, vale, ya hemos dejado atrás el movimiento correctivo. No, porque tú tendrás que analizar el cómo de esta subida, y analizando el cómo te vas a dar cuenta de qué es lo que puede pasar en ese sentido. Y me explico, es posible, y viendo esto que está pasando, ¿por qué? Os pongo encima de la mesa una situación de subida, ¿no? ¿Por qué no podría verse algo de este tipo? Fijaros, un movimiento, pues bueno, que a través de lo que hemos visto en gráfico diario y de una hora, pues da un movimiento bajista, no muy desarrollado, y luego el precio vuelve a subir y vuelve a formar máximos. ¡Pam! Ah, mira, máximos crecientes y mínimos crecientes. ¿Veis cómo el precio estaba fuerte? Sí, pero si tú analizas el cómo de este movimiento, tú unes lo de abajo, tú unes lo de arriba y te das cuenta que esto es un patrón de cuña, un patrón de agotamiento, con lo cual tienes una entrada prácticamente perfecta en el nivel de los 26.000. ¿Vale? Si tú te quedas únicamente con, mira, sigue subiendo, ya está, hemos dejado atrás las caídas. Si tú te quedas únicamente con eso, que puede pasar, evidentemente, porque ni sabemos lo que va a pasar, ni sabemos cuáles pueden ser las noticias, ni tenemos una bola mágica, ni nada. Pero si tú dejas de lado el cómo, en esta situación concreta, no siempre hablamos del cómo, pero hay momentos en los que sí hay que hacerlo, ¿no? Si tú te quedas únicamente con el qué y no profundizas en el cómo, es posible que veas un movimiento alcista, digas, mira, ya está 26.000, siguiente objetivo los 30.000, y te dejas de lado que esto es un patrón de cuña, que además coincide con múltiples niveles de resistencia que tenemos en esta zona. Resistencias diarias, semanales y, lo que es mucho peor, resistencias mensuales, que ya estuvimos hablando de ellas, ¿no? Entonces, resumen, esto que estamos viendo es totalmente suficiente para ver un movimiento bajista un poquito más desarrollado en el corto plazo. Está más que bien, por eso he entrado en corto. No recomiendo a nadie ir detrás de los cortos e ir buscando un corto porque representa que tiene que caer o por lo que sea. No recomiendo a nadie, pero independientemente de que este corto no salga bien, independientemente de que el precio pueda, como digo, desarrollar un movimiento alcista mayor, lo que tienes que hacer es el cómo. Del mismo modo que puede formarse ese patrón de cuña en gráfico diario que acabo de dibujar, ¿por qué no podría formarse un patrón de cuña en gráfico de 4 horas? ¿Vale? Y esto significa una subida, sí, pero ¿y el cómo qué? ¿Vale? No se trata de puede subir o puede bajar. Evidentemente esto puede pasar siempre, pero se trata de entender. Lo más probable es que podamos ver una caída en el cortísimo plazo, 23.500 aproximadamente, 24.000, bueno, por esos niveles, ¿no? Pero en el caso de que no se forme esa subida, analizamos el cómo y determinamos si realmente se queda atrás la subida o se está exagerando el potencial bajista. Pasando al DXY, fijaros cómo lo que se está formando ya es esa ruptura de la que hablamos la semana pasada, de este patrón de cuña o de triángulo correctivo. Igual ha roto antes de lo esperado, pero bueno, después de esta zona de doble suelo en nivel de soporte, no solo horizontal, sino también las medias móviles, pues bueno, para el DXY fue más que suficiente, ¿no? Además vimos varias tensiones a finales de la semana pasada que evidentemente ayudaron a desarrollar este movimiento impulsivo. Fijaros cómo hemos roto el patrón de cuña, fijaros cómo estamos haciendo máximos y mínimos crecientes, fijaros cómo ahora estamos haciendo un pullback hasta los anteriores niveles de resistencia, pues ahora como soporte, no únicamente en gráfico de 4 horas, si bajamos, perdonad, temporalidades, lo que podemos ver es claramente un movimiento de impulso, pullback, impulso en gráfico diario por encima de ciertos niveles, como por ejemplo la media móvil de 50 y la de 20 diaria, con lo cual estamos en una disposición en el corto plazo también alcista. Ya hablamos de vigilar mucho el gráfico semanal, pero fijaros cómo quedan literalmente 8 días y 15 horas para que se cierre esta vela mensual y representaría ni más ni menos que una envolvente alcista. Aquí lo tenéis, en zona de soporte, en el nivel de los 102. Una envolvente alcista en este nivel de soporte podría implicar que los próximos 2 o 3 meses podrían ser alcistas para el DXY, ya sea para buscar un máximo decreciente en forma de pullback y terminar esta clara tendencia alcista e iniciar un desarrollo más bajista, o qué sé yo, para buscar un doble techo, no sé, no me voy a poner a inventar, pero sí que es verdad que una envolvente alcista en zona de soporte, haciendo máximos crecientes, haciendo mínimos crecientes y en zona de medias móviles y demás, implica que las próximas 2 o 3 velas pueden ser alcistas sin ningún problema. Estamos hablando de temporalidad mensual, pues 2 o 3 meses pueden ser alcistas. Ya sabemos qué podría significar este movimiento desarrollado alcista en el DXY. También comentar
A veces sucede que se forman descorrelaciones entre Estados Unidos y Bitcoin y criptomonedas que no tienen una correlación perfecta, pero tienen una correlación muy similar. De hecho, si miráis un gráfico de correlaciones, Estados Unidos y criptomonedas serían de las correlaciones que Estados Unidos tiene más cercanas a cómo se mueve el Nasdaq, el S&P 500 y demás. Estamos viendo estos últimos días cómo se ha como descorrelacionado un poco, porque en Estados Unidos hemos visto igual alguna caída más desarrollada que en Bitcoin o criptomonedas que han seguido con ese intento de alargar el movimiento alcista, ¿no? Bueno, esto suele suceder en muchas fases de mercado. Veremos si se alarga mucho más en el tiempo o si ha sido una nueva fase de mercado, pues bueno, que ha desarrollado un movimiento como tal y ya está, y ya va a volver todo a su cauce. No tengo ni idea e iremos viendo, ¿no? Quiero decir, DXY sí que va muy descorrelacionado, inversamente correlacionado, mejor dicho, con Estados Unidos, por motivos que no voy a entrar a desarrollar ahora, pero yo creo que todos sabemos. Pero DXY y Bitcoin tampoco van tan de la mano. Sí que van de la mano, pero evidentemente si se descorrelaciona Bitcoin con Estados Unidos, también lo hace por regla de 3 con DXY. Entonces, no sé si este movimiento o hipotético movimiento del DXY va a afectar igual a Bitcoin que a Estados Unidos, ¿vale? Es hablar por hablar o es hablar más de la cuenta, pero bueno, ya para que lo vayamos pensando. Entonces, nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Recuerda que tienes abajo el link de Ledger por si te interesa invertir en seguridad. Como digo, es mi link de referidos, pero bueno, ya que os cedo esta información, ya que os pongo un link de Ledger y que os incito a invertir en seguridad, pues bueno, las comisiones más que para Ledger, pues para mí, ¿no? Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.